¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, quizás el título espero que no moleste a los orcos, ¿no? Hace 2 años y algo todo estaba permitido en este país. Insultar, golpear, robar. Y los dirigentes, inclusive las instituciones como la justicia y el poder legislativo, lo tomaban como algo normal y natural. Y si bien algunos denunciábamos, nos criticábamos, ¿no? Estas cosas, todo quedaba en nada. Y el jueves la sesión de la Cámara de Diputados, donde se estaba tratando la ley de reforma laboral o ley de modernización laboral, como la llama el gobierno, se quiso seguir naturalizando la violencia, el maltrato, el abastecimiento de las instituciones y las leyes. Me estoy refiriendo más precisamente a la actitud de algunos legisladores del peronismo, quienes querían que se levante de cualquier manera la sesión en donde se estaba llevando a cabo, ¿no? Este tratamiento de ley, que muchas administraciones quisieron introducirla en el Congreso para convertirla en ley, obviamente. De la Rúa en el año 2001 y terminó, bueno, con el escándalo ese de la coima del Senado. Y Macri también quiso tratarla y le llenaron de piedra, ¿no? Con 14 toneladas del Congreso. Y con esa excusa los diputados levantaron la sesión, ¿no? Por los incidentes que estaban produciéndose afuera, ¿no? Que en realidad podía haber seguido la sesión, ¿no? Y bueno, la policía solucionaba el tema y todo seguía, como pasó precisamente el día jueves. En la sesión de ese día, del día jueves 19, en determinado momento se produce un tumulto y un entredicho entre los diputados de que estaban en el Congreso, ¿no? En plena sesión. Y viendo los cronistas que los votos estaban, ¿no? Para aprobarse esta reforma, no tuvieron mejor idea que querer boicotear la sesión, poniendo como excusa los incidentes que estaban ocurriendo entre la policía y los manifestantes de izquierda, ¿no? Afuera del Congreso, como pasó cuando quiso tratar la reforma Macri, ¿no? Y es entonces que la diputada Florencia Cariñano comienza a desconectar los cables del micrófono del taquígrafo del Congreso, gritando desaforadamente como si estuvieran en una cancha, ¿no? Tanto Cariñano como los diputados de su partido, ¿no? De su bloque. Vamos, 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 como si fueran una vulgar piquetera, ¿no? Como si fueran vulgares barra brava. Y yo pensaba, ¿no? Los orcos de afuera por lo menos no representan a nadie y quizás su nivel de violencia se debe un poco a la ignorancia y el efecto del alcohol o algún narcótico o droga o simplemente porque su naturaleza violenta le impide actuar de otra forma y por eso manifiesta y se enfrenta a la policía. Pero los orcos de saco y corbata, que cobran más de 8 millones de pesos de dieta y que están ocupando una banca del Congreso, son más peligrosos porque representan a una parte del pueblo. Y esta actitud de Cariñano demuestra que se creen con todo el derecho de infringir las leyes, las buenas costumbres, la buena fe, la confianza del votante, ¿no? Y creen que se llevan todo que está enfrente y lograr rechazar y lograr que las leyes no se traten en el Congreso y que no se apruebe si ellos no quieren. Bueno, eso en el populismo era pan de todos los días en el Congreso, en todas las sesiones que se trataban, o cualquier reunión institucional que se llevase a cabo, ¿no? Si no recordemos las reuniones del secretario de Comercio Moreno, ¿no? Cuando amenazaba con un revólver en la mesa, diciendo que en esa reunión nadie votaba, que solamente lo escuchaban a él. O cuando fue una reunión, creo, de papel de prensa, ¿no? Con unos guantes, ¿no? Provocando a los que fueron a la reunión. Y, o la diputada Camaño, ¿no? Cuando le dio una trompada en plena sesión, ¿no? Pleno tratamiento a un diputado, creo que era Kunkel, ¿no? El otro diputado.
puedo referirme a un montón de otros casos más. Pero el jueves ocurrió lo mismo que en otras sesiones violentas. Se trataron cosas, leyes importantes, en este caso la reforma laboral, obviamente, ¿no? Solo que en esta reunión, en esta sesión, no pudieron levantar la sesión, no la pudieron boicotear, como lo hicieron con Macri o de la Rúa. Y creo que en ese sentido, Milei eligió bien a la gente que comanda una institución, en este caso la Cámara de Diputados. Y a mí personalmente el apellido Menem, ¿no?, es repulsivo, es sinónimo de corrupción, traición, oportunismo. Pero en esta ocasión debo reconocer que Martín Menem, sobrino de Saúl Menem, el expresidente, ya fallecido, se puso los pantalones y no se dejó atropellar ni ceder a las presiones de los orcos de saco y corbata, logrando que se apruebe en su totalidad por título y capítulo y en general la ley de monetización laboral, ¿no?, como la llama el gobierno. Y ahora vuelve al Senado, que fue la cámara iniciadora de este proyecto. Y posiblemente se convierte en ley, una vez que la aprueben. Ahora bien, esto siempre pasó en diputados en la Cámara de Senadores. ¿Cuál es la novedad? Me dirán. Porque lo que cometió el diputado Cariñano no es solo un acto de disciplina, es un delito, ¿no? Y los libertarios, si cumplen con el lema, el que las hace las paga, no tienen que dejar pasar esto por alto. No solamente expulsarla de la Cámara de Diputados, sino imputarla por el delito que corresponde. No sé si será coartar la libertad de expresión, daño en bien del Estado. El juez verá, ¿no?, cómo lo caratula. Le preguntaron después en una nota posterior, ¿no?, a la diputada Cariñano por qué había actuado de esa forma en la sesión. Y la misma dijo que no se arrepiente de nada y lo haría nuevamente. Por lo tanto, más prueba de su malintencionalidad, ¿no?, imposible de conseguir, pues ya que lo confesó, ¿no? A confesión de parte, reglamento de prueba, dice un dicho procesal, ¿no? Además, si se atrevía a negar o justificar esa actitud delincuencial, los videos que se filmaron, ¿no?, que se sacaron de esa actitud, ¿no?, de esa secuencia, eran evidentes, ¿no? Y aparte, bueno, su confesión ahí, ¿no?, que aceptaba delitos, sí lo cometí, lo haría otra vez, dijo. Sí, pluritos, ¿no? Esta gente nada le remueve la conciencia, ¿no? Y esta gente no cambia más. Y no se le puede pedir peras al olmo. Porque si miramos los antecedentes y currículum de esta señora, que ocupa un escaño, ¿no?, en el Congreso, vemos que fue directora nacional de migraciones desde 2019 al 2023 en el gobierno de Alberto Fernández. Bueno, también con quién estuvo, ¿no? Dime dime con quién anda y diré quién eres. Es decir, no se trata de una diputada que tiene solo estudios primarios. A ver, esta señora es licenciada en Relaciones Internacionales, recibida en la Universidad de El Salvador. Tiene un máster en estudios de la Unión Europea en la Universidad de Salamanca. Especialista en Relaciones y Negociaciones Internacionales. Esto lo cursó en la Universidad de San Andrés. O sea, es una persona profesional, una persona culta, preparada, una diplomática. Entonces, a la conclusión que llego es que esta gente, por más cultura y educación que tenga, al introducirse en el mundo de la política, nunca pensó en ayudar a la gente, sino llegar a un cargo y usarlo para sus propios intereses, por las buenas o por las malas. Esta gente estaba a cargo de las más importantes funciones de nuestro país, en el populismo, obviamente, ¿no?, por más de 20, 30 años. Y estas características de esta gente no era de extrañarse
a un gobierno lleno de pus y corrupción. Si no acatabas sus caprichos, no solo te extorsionaban o te apretaban, te mandaban a matar, como en el caso del fiscal Nisman, en el caso del secretario de los Kirchner, Fabián Gutiérrez, que se había convertido en imputado colaborador en la causa Cuadernos, y antes que comience el juicio, o casualidad, lo asesina, ¿no? Posiblemente este año está por comenzar el juicio. Bueno, nada de esto hay que olvidar, ¿no? Porque si por esa desgracia de la vida vuelven a ser gobierno, estas cosas van a suceder, van a estar a la orden del día. Actualmente solo en Buenos Aires y Formosa se ven estas cosas porque el garantismo, el nepotismo y todo lo que sea corrupción, el papá Estado lo permite, donde reina el delito y la impunidad. El jueves también se pudo ver a la diputada traidora de Libertad Avanza, Pagano y Lourdes Arrieta, las cuales no votaron a favor de la reforma laboral. Esto también significa que el oficialismo tiene que eliminar la PUS en el Congreso. Con el voto, por supuesto, no como hizo con Nisman o con Fabián Gutiérrez, ¿no? Y no sé si esta ley va a ir a solucionar la vida de la gente, sobre todo los trabajadores, pero por lo menos es la intención. Han tratado por todos los medios de voltearla. Un día antes de su tratamiento, un empresario, como lo llama Milei, ¿no?, amigo del gobierno anterior, cerró una fábrica importante de neumáticos. Se había llenado tanto de plata con las políticas de economía cerrada que mantuvo el populismo, que cuando tuvo que competir, porque era la importación obviamente, ¿no?, y consiguió un precio más barato de todos los productos, no tuvo mejor idea que cerrar la fábrica de neumáticos y dejar en la calle a 920 trabajadores, con lo que eso significa. Mantenían su familia con eso, ya eran gente grande, ¿sí? Bueno, garcas hay en todas partes y en todos los rubros. Hay buenos y malos policías, buenos y malos médicos, hay buenos y malos docentes, buenos y malos empresarios. Quintanilla, el dueño de FATE, obviamente que no es de los buenos, como Pablo Roca, Lázaro Báez. Quizás en el único rubro donde todos son malos, el único rubro es en la política. Pero bueno, a lo mejor si más outsiders se animan a manejar la cosa pública, tendríamos casos especiales como Nayib Bukele, ¿no?, el presidente de El Salvador, o un Javier Milei, que están en el mundo de la política, pero que no son políticos, ¿no?, son outsiders. Por eso no actúan como los políticos. Por eso toman estas medidas que uno puede decir extremistas, uno puede decir no contentan a todos, obviamente que no. No se puede dejar contento a todo el mundo como quiso hacer Macri. Por eso a Macri le pasó lo que pasó, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué pasaría si la ley de munición federal o reforma laboral, como dice la gente, resultase un éxito y el empleo privado superase en gran medida el empleo estatal o público? Que la gente, en vez de ir a buscar trabajo, conchavarse con modelos políticos en un partido para encontrar un puesto en la municipalidad, encontrarse un trabajo en una empresa que, atraída a estas empresas por la seguridad pública o la seguridad jurídica que garantiza la ley de munición laboral, se asienta en Argentina, ¿no?, y eso atrae a muchas más empresas y pasamos a ser un país productor de alimentos, siderúrgico, minero, manufacturero, y que exportemos en grandes cantidades de todo el mundo petróleo, gas y muchos otros productos, y seamos un país del primer mundo como lo fuimos en los años 80. ¿Sabe qué pasaría? Que no necesitaríamos, ¿no?, de los políticos ni el papá Estado. Ya no dependeríamos de sueldos de miseria como el de una municipalidad, por ejemplo. Porque la municipalidad no es que pague poco porque no tiene plata, recaudan bastante. Pagan poco porque son muchos. Se entiende el tema, ¿no? Ya nos teníamos dádivas, ¿no? Habría tanto trabajo privado que no necesitaríamos de las dádivas del Estado y votaríamos al mejor dirigente en lo posible, un outsider, que no haya tenido experiencia en la función pública, sino en la parte empresarial o cualquier emprendimiento privado. Pero los líderes populistas
Yo ejercería una función como gerente de la pobreza, como dirigentes sociales, como director de migraciones, como canciller, ni como diputado, ¿sí? Graboy tendría que ir a poner su estudio jurídico para ejercer la abogacía. Cariñano por una consultoría para asesorar en temas internacionales, ¿no? Entonces, gobernadores también como Kicillof ya no tendría que gastar millonadas en pauta para pagar los medios y hacer que vayan a su gobierno, ¿no? O sea, no dependeríamos del Estado ni de nadie, solo de nuestra capacidad de trabajar y de convivir pacíficamente. ¿Será por eso que esta gente se resiste a los cambios y a las buenas políticas de Estado? Bueno, retomamos, ¿no?, el tema de la reforma que la oposición quiso, y los detractores quisieron, ¿no?, frenar. Quieren frenar todavía porque no se aprobó en el Senado. Ahí va a ser la última palabra, ¿no? Y recurrieron a todo tipo de estrategia, ¿no? Cerrando fábricas. Por ejemplo, ayer, ¿no?, mejor dicho, el día viernes, ¿no?, explotó una carta bomba en la Escuela Superior de Gendarmería, rememorando los años 70, ¿no?, donde esta gente que hasta hace poco nos gobernó quiere otra vez causar el caos y el terror, ¿no? Digo gente que no gobernó, me refiero a Kunkel, Garré, Tayana. Esa gente estaba en el gobierno en la década ganada, la década nefasta, digo yo, ¿no? Entonces esperemos que por lo menos este suceso que tuvo lugar en el Congreso el día 19 de febrero tenga castigo y sienta un precedente de acá en adelante. Y de esa forma demostrar que estamos ante un cambio realmente de época. Una forma de civilizar, de crear consenso, de demostrar al pueblo que no todo se logra con violencia y aprietes, que es posible el diálogo para llegar a un resultado que quiere la mayoría de la gente, obviamente sí. Que no tengamos que ver todas las veces espectáculos avergonzantes como el de ese día. Que podamos decirle a nuestros hijos, hay esperanza.